Entonces, chicos, ya les pedí el consentimiento para grabar la clase, ustedes ya saben que se va a grabar, entonces en este momento vamos a comenzar con la temática. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos ido viendo. Cuando estuvimos allá en el colegio, alcanzamos a ver vectores, que era una herramienta gráfica para representar magnitudes físicas. Vimos operaciones con vectores, empezamos a ver movimientos y en los talleres que hicimos fue movimiento rectilíneo uniforme acelerado, hicieron el laboratorio de energías y vieron qué era energía y transformación de energías, que ese fue el trabajo del TikTok. Eso es más o menos ahí en resumido. Resulta que el programa que nosotros teníamos previsto, hay unos temas que son un poco más complejos y por esa razón los corrí. ¿Para qué? Porque si en presencialidad es más fácil tratarlos, pero si no llegamos a la presencialidad igual toca tratarlos. Entonces, hoy voy a hacer una pequeña explicación sobre la parte de mecánica clásica o mecánica newtoniana, donde vamos a hablar de las 3 leyes de Newton. ¿Listo? Entonces el tema de hoy es 3 leyes de Newton. Primera ley. O sea, bueno, primero de todo, Sir Isaac Newton es el recordado por una manzanita que todos juran que le cayó una manzana en la cabeza. Realmente no le cayó en la cabeza, pero entonces a él le atribuyen el concepto de gravedad. Vamos a empezar a hablar primero que Newton era una persona que era muy inteligente y para poder sustentar parte de la mecánica o la parte matemática, tuvo junto a un matemático de apellido Leibniz, crearon el cálculo, lo que ustedes vieron en octavo, por eso hay un trinomio de Newton entre los casos de factorización. Resulta que Newton es el que creó todas las bases de la dinámica. ¿Qué es la dinámica? La rama de la física que estudia la interacción entre fuerzas. Aclaremos, ninguno de ustedes posee la fuerza no la posee ni siquiera los de Star Wars, que la fuerza los acompaña, no. La fuerza realmente es un concepto de una masa sometida a una aceleración. Entonces, cuando nosotros vimos un taller y les pregunté y les dije, de acuerdo a la lectura, ¿la gravedad es una fuerza o es una aceleración? La mayoría contestaron que era una fuerza porque fueron a leer quién sabe qué cosas y no es del taller que les puse. La gravedad es una aceleración, por eso vienen metros sobre segundo al cuadrado. Lástima que no está el señor Trujillo, que por lo general es el que les podría aclarar muy bien esa parte. Pero esa aceleración, cuando interactúa con la masa de nosotros, se genera una fuerza, ¿sí? Ahí es donde hay una fuerza, porque nuestro cuerpo está sometido a esa aceleración. O sea, usted está de pie, levanta un pie, levanta el otro a la vez, usted se acelera contra el piso. Si se acelera contra el piso, significa que usted fue sometido a una fuerza generada por la gravedad. ¿Listo? Que a la aceleración gravitacional de la Tierra. Entonces, la gravedad es una aceleración y esa aceleración varía con la masa. ¿Qué quiere decir? Si un objeto tiene más masa, tiene mayor aceleración gravitacional, genera un campo gravitacional mayor. O sea que si nos miramos todos los del salón o los de los 3 décimos que les doy y yo soy el más atractivo de ustedes, tengo más masa. Por eso, si vemos la Tierra, tiene más gravedad que la Luna tiene gravedad, pero es la sexta parte de la Tierra. Y por esa razón, la Luna se mantiene girando en torno, bueno, esa razón y otras que ya las vamos a nombrar, pero se gira en torno a la Tierra y no nosotros en torno a la Luna. Y el Sol, que es mucho, mucho, mucho más grande y tiene mucha más masa, pues obviamente va a hacer que tenga mucha mayor atracción gravitacional y va a los planetas, los tiene girando en torno a él. Entonces, entre más masa, más gravedad. Pero, ¿qué genera la gravedad? No tenemos ni la pinche idea. ¿Por qué no tenemos la pinche idea? Hay una partícula teórica, los físicos pues que se van a los sesos dándole, dicen que en teoría hay algo que se llama el gravitón, que es la que se encargaría de generar la gravedad, pero no la han visto, no lo han encontrado, ¿ya?
El que no lo encuentran no significa que no exista. Ejemplo, ustedes han escuchado hablar del bosón de Higgs o la partícula de Dios. En el 2012 la encontraron, pero 30 años antes la habían imaginado y la habían calculado matemáticamente. Entonces ellos sabían que existía, nunca la habían visto, pero sabían que debía existir por las matemáticas. Y cuestión de, como si fuera una vaina predictiva, mágica, divina, gracias a Dios, la encontraron. O sea que no necesariamente, o sea, el gravitón, lo más seguro es que exista. Y es la que generaría la gravedad. ¿Listo? Bueno, ya hablando en ese sentido. Entonces nuestro amigo Newton se puso a investigar, bueno, ¿por qué las cosas se caen? ¿Por qué las cosas se aceleran contra el piso? Y entonces él creó el concepto de gravedad, de atracción gravitacional. Listo, él crea ese concepto. Esa es la magia de Newton. Entonces, teniendo en cuenta a él, él postuló 3 leyes. ¿Listo? La primera ley se llama o se denomina ley de la inercia. ¿Qué quiere decir con la ley de la inercia? Pues que todo tiende a estar o quieto, o en movimiento rectilíneo uniforme. Eso ya lo vimos en primer periodo. Movimiento rectilíneo uniforme es velocidad constante. Cuando las fuerzas se suman de igual a 0. O sea, si las fuerzas se suman y da 0, ese objeto está con la ley de la inercia. O sea, puede haber un movimiento con 0 fuerza. La respuesta es sí. Puede haber movimiento y que no haya fuerza. Y ese movimiento es rectilíneo uniforme. Listo, teniendo en cuenta esos detalles, entonces, teniendo en cuenta eso, ya tuvimos que Newton plantea la primera ley y es esa ley que dicen que el cuerpo va a mantenerse quieto, ¿sí? Mientras no haya una fuerza externa que lo evite, o va a estarse en movimiento rectilíneo uniforme mientras no haya una fuerza que lo evite. En términos colombianos, el que está quieto se queda quieto. Si viene algo que lo altere, pues el man reacciona, ¿ya? Términos colombianos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, dejo un tinto, bueno, un tinto no, eso no le importa a nadie. Imaginémonos que el escritorio del profesor, ahí voy a dejar un billete de 100.000. ¿El billete se va a quedar allí? ¿Qué dicen ustedes? R. Juanes dice que sí. José Ruiz dice que sí. Claro, a menos que llegue quién, un choro y se lo lleve o alguien se lo lleve. Entonces hay una fuerza externa que lo evita. Bueno, tenemos también que esa siempre la explican con el mismo ejercicio. Entonces ustedes van en un bus, el bus va por la pelea de centavo, el man va a toda y el man frena de uno y usted se va de cara, por no decirlo fuerte. Si usted, es porque usted estaba en un movimiento y usted tiende a mantener ese movimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el bus frena, pues a menos que algo lo detenga de frente, usted se da en la cara con el asiento del frente. Eso es la primera ley de Newton, ley de la inercia. ¿Listo? La segunda ley me dice que la sumatoria de fuerzas de un cuerpo es igual a masa por aceleración. Oh, ¿cómo así? O sea, que si todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, pero el cuerpo cambia su estado de movimiento, o sea, el cuerpo o cambia su velocidad, estaba quieto y se movió, o cambió su velocidad, que iba a una velocidad constante y se movió, hay una fuerza. Para eso les voy a mostrar lo siguiente. Entonces, voy a presentarles. Entonces, ya saben, marcan la R. Entonces, miren, aquí tengo una masa central, ¿cierto? La velocidad del objeto es 0 porque está quieta, y puse 2 sujetos a que jalen de cada lado. ¿Y qué pasa? Que las dos fuerzas, tanto la derecha como la de la izquierda, son iguales y se anula, y la velocidad se mantiene en 0. Eso quiere decir
que la sumatoria de fuerzas es cero, el objeto se encuentra con la primera ley, que es la inercia. Suma de fuerza igual a cero. Pero agreguemos uno de ustedes aquí. Van al ar. ¿Qué va a pasar con el objeto? Donde la fuerza es mayor, la suma de fuerzas, mire, una va para la derecha, otra va para la izquierda, una vale 200, la otra vale 150, entonces hay una fuerza neta de 50 newtons. La fuerza ya no es igual a cero, entonces es la segunda ley. La fuerza es igual a masa por aceleración. La masa del carrito por la aceleración que le generaron y el objeto se va a mover porque las fuerzas ya no están equilibradas. ¿Listo? Ahora vamos a agregar otro acá y otro acá. No, quitemos a este man de acá y pongamos a este. Notamos ahí que en este momento la sumatoria va en sentido opuesto. Quiere decir que el objeto se mueve hacia donde la fuerza sea mayor. Eso es lo que me quiere decir la segunda ley de Newton. Que el objeto, ¿sí?, se va a mover de acuerdo a la sumatoria de fuerzas, a la cantidad de fuerzas. Miren que en este caso la fuerza va para la izquierda, entonces el carro se mueve para la izquierda, era lo lógico, ¿sí? Bueno, aunque hubo un reciente descubrimiento en este año, hace unos meses, donde esta ley se logró controvertir, ¿no? Porque encontraron un objeto que no se movía junto hacia donde la suma de fuerzas, pero esos son casos cuánticos, son casos no son casos de lo que nosotros podemos ver con los ojos. ¿Listo? Son casos especiales, eso no funciona, así no lo inventemos de última hora, ¿no? ¿Listo? Eso es algo que vamos a ver allí, listo. Ahora, esto teóricamente tiene que servir, funcionar para algo en la vida real. Entonces, aquí les voy a mostrar. Espere que alguien acaba de llegar un poquito tarde. El señor O'Connell, la señorita Reyes, Sharon. Bueno, perfecto, ya se me está ampliando el público, por fin. Trujillo, que ya lo extrañaba, ya lo había preguntado. Nicole Dayana. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Otro poquito? ¿Otro? No, ¿listo? Bueno, ya saben, hasta ahora, ¿han entendido? Voy muy rápido. Si han entendido, ¿qué deben escribir en el chat? Bien, Yadi, bien, Laura. Listo. Si alguien no ha entendido, de una vez puedo hacer la pregunta. Así yo puedo fácilmente, de una vez contestarla en este momento, ¿no? En su mayoría, entonces todos están contestando R. Perfecto. Muy bien. Pero si tienen pregunta, pueden hacerla en este momento, porque pues obviamente hice una pequeña pausa para darle la bienvenida a los que llegaron. Bueno, perfecto. Entonces, continuando con el tema, para los que llegaron porque fueron bastantes, entonces hemos hasta ahora visto la primera y la segunda ley de Newton, donde la ley de la inercia es la primera y me dice que un objeto está quieto a menos que haya una fuerza que lo evite. Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos, si nosotros miramos aquí tenemos un carrito donde nadie lo está y pues él no se va a mover, entonces le vamos a aplicar una fuerza en un lado, y lo lógico es que el objeto se mueva, que esa sería la segunda ley. ¿Listo? Pero también me dice lo siguiente, que yo le agrego un sujeto y ya aquí los dos están haciendo fuerza, están aplicando la fuerza, pero se igualan y la suma es cero. Eso es primera ley de Newton. El carro está quieto, porque no importa las fuerzas que actúen sobre él, se anulan entre ellas. ¿Listo? Y la segunda ley de Newton dice que si hay en un lado hay más fuerza que el otro, el objeto se va a mover hacia ese lado con una aceleración. ¿Listo? Y por ende va a cambiar su velocidad. Noten cómo va cambiando su velocidad. ¿Listo? Ganaron los rojos. ¡Wow! Listo. Y les estaba explicando que esto, la idea de Newton es para poder entender lo que funciona en la vida real. ¿Listo? Es para poder entender
todo lo que funciona. También hay otra ley, y es la tercera, entonces ya vemos la primera ley, la segunda ley, y ahora vamos a la tercera, que se llama ley de acción o reacción. De acción y reacción. Quiere decir que cuando tú aplicas una fuerza, Cada acción a ver, tiene una reacción de igual o mayor de igual o mayor, densidad, creo que era así, no creo. así no era, pero bien, me encantó que participaras. Viejo, está muy bien. A toda acción, cuando yo aplico una fuerza, ¿sí? Va a haber una reacción en sentido opuesto, pero de la misma magnitud, la misma fuerza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, entonces miramos acá, miren lo que sucede ahí. ¿Sí están viendo? ¿Sí les puse el video? ¿Sí? ¿O es que es R o no? Sí, profe. Listo. Noten acá, noten, se genera una fuerza hacia la derecha, hacia donde va el disparo, pero la chica sale disparada en sentido opuesto. ¿Listo? Eso quiere decir que el movimiento, la acción se realiza hacia la derecha y la reacción es ir hacia la izquierda, como esos son los casos. Mira, este casi se queda sin el ojo. Mira, y de hecho a mí me pasó alguna vez. Eso es la ley de acción y reacción. Pero eso, digamos que nosotros queremos nosotros evitarlo, ¿no? O sea, evitar que haya el retroceso. Pero hay en casos que no los queremos evitar. Por ejemplo, un salto. Cuando tú generas un salto, tú estás empujando la tierra hacia abajo y tú sales disparado hacia arriba. Entonces, la acción es una fuerza hacia el piso y tú sales disparado hacia la parte de arriba. Lo que pasa es que uno nunca lo ve así. Uno cree que uno se está impulsando, pero el impulsando realmente no está empujando, es hacia la tierra. Eso es la tercera ley de Newton. Entonces tenemos primera, segunda y tercera ley. Y entonces el tipo de Newton llegó y descubrió, gracias a eso, a mezclar las tres leyes, generó una cuarta, que no se llama la cuarta ley de Newton, sino que se llama la ley de gravitación universal. ¿Qué quiere decir la ley de gravitación universal? Que yo tengo masa, por lo tanto, genero una gravedad. Y hay otro objeto que también tiene masa y también genera su propia gravedad. Pero cuando los dos están juntos, se va a crear una fuerza de atracción entre ellos, ¿sí? Que va a ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Chicos, ¿ustedes han jugado con imanes cuando eran niños? Sí. Sí, sí. Perfecto. ¿Y qué pasaba cuando los polos eran opuestos? ¿A qué jugaban ustedes? Se separaban. Los polos opuestos, mentira, los polos opuestos se atraen y los iguales se repelen. Sí, pero ¿qué es el juego que uno hace? ¿Qué es lo que uno jugaba con tener un imán a un lado y un imán al otro? ¿Qué es lo que uno hacía? Como magia, iguales se unan. Seguir el camino. Tratar de pegar los polos iguales. Sí, perfecto. ¿Y cuándo se sentía más fuerza entre los dos? Mientras más cerca están. Más cerca, o sea que la distancia entre ellos sea menor. Eso quiere decir inversamente proporcional a la distancia. Entonces, los planetas se acercan y entre más cerca estén, la distancia sea más pequeña, la fuerza va a ser mayor. ¿Listo? Esa es la ley de gravitación universal. Es lo que ellos experimentaban. ¿Listo? Entonces, esa es la base de la física mecánica. Esa es la base. Esos elementos fueron los que sentaron las bases para todo. Y eso hizo que se pudieran generar grandes aplicaciones. Aquí les voy a mostrar una de las aplicaciones que a mí me parece ¡wow! Que mola demasiado. ¿Listo? Entonces, voy a ponerles un video muy corto. Un amortiguador de masa sintonizada es un sistema formado por una masa, elementos restitutivos y mecanismos de disipación de energía.
Este tipo de mecanismos utiliza el acoplamiento entre las frecuencias naturales de vibración de la estructura y un oscilador simple para reducir la respuesta dinámica de la estructura. La solución aplicada en el edificio corporativo de la Cámara Chilena de la Construcción. Listo, notaron que hablaron de la dinámica. Acuérdense que Newton habló de la parte de dinámica, que es la rama de la física que estudia las fuerzas. Esa parte es importantísima. Corresponde a una esfera de acero de 150 toneladas y 3,5 metros de diámetro, sostenida por 12 cadenas en el piso 22 del edificio. En términos simples, su función consiste en que, ante un sismo, contrarreste el movimiento del edificio. Si éste se desplaza hacia un lado, el péndulo lo disminuye, trasladándose hacia el otro lado. Entonces, ¿ahí qué ley observaron ustedes de las leyes de Newton? ¿Cuál pueden ver ustedes allí? La tercera ley. Perfecto, la tercera ley. La acción es moverse hacia un lado y ella, por reacción, va a irse hacia el otro y va a reducir el movimiento del edificio. Excelente. Además, está conectado a dos amortiguadores viscosos de grandes dimensiones que limitan su rango de movimiento y que transmiten las ondas del péndulo a la estructura. De esta forma, disminuiría el efecto del sismo en un 30%. La esfera se armó a partir de 335 láminas de distintos diámetros y espesores cada una. Bueno. Se enviaron paulatinamente Hasta allí. a la obra. Hasta allí. ¿Notaron? Entonces, esa es una aplicación de la vida real, ¿cierto? Esa es una aplicación de la vida real, de la mecánica, y aplicaciones allí infinitas. ¿Listo? Y es ahí donde entramos al trabajo que les voy a dejar. ¿Listo? Entonces el trabajo consiste, tenemos 52 personas, quiere decir que tenemos un público bastante grande y va a ayudarles a que le digan a sus compañeros qué es lo que hay que hacer. No vayan a terminar haciéndolo a última hora. Y es aquí donde voy a darles dos opciones, pero primero vamos a entender, los que tienen conectividad, los que saben manejar TICs, quiero que exploten sus habilidades, no solo en física, sino también en diseño, en comunicación, ¿sí? Y quiero que me diseñen una revista, hagan una revista virtual, ¿sí? Esa revista virtual se va a dividir en tres partes importantes. Primera parte, lo básico, los componentes de la revista, que es la portada. Entonces alguien que sea duro en artes o que le guste el diseño, va a diseñar la portada. Entre ustedes van a crear el título, ¿sí?, de la revista. La quieren llamar Física Sanjo, no sé, algo menos aburrido. Eso lo ponen ustedes, porque es su creatividad. Van a ponerle, la idea es que las revistas tienen varias cosas, ¿no? Entonces, primero, van a ponerle la portada. Segundo, debe ir una editorial. ¿Qué quiere decir la editorial? Van a hacer entre todos un pequeño párrafo de la primera página, donde van a decir qué les pareció de la experiencia de crear la revista con temas de física. Son temas de física. ¿Listo? Eso es muy claro. Ya luego les doy los temas. Por ahora quiero que sepan que tienen que hacer con la editorial. Entonces, va portada y editorial. Siguiente, debe estar un índice donde van a estar los nombres de los artículos, en qué página está el artículo, y el autor y el curso del artículo. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo van a hacer, que no les estoy restringiendo a que tienen que ser todos de 10.3, todos de 10.4 o todos de 10.5. No, pueden hacerlo de varios salones y crear una revista. Ya vamos a hacer un poquito más precisos con esa información. La idea es que salgan máximo 2 revistas por salón. Máximo 2 revistas por salón. Pero, si ustedes crean una revista entre todos, igual se las califico. Eso sí, simplemente la idea es que esa revista tenga entonces portada, editorial, índice, y los artículos los van a hacer ustedes. Y es allí donde cada artículo va por uno de ustedes. ¿Listo? Cada uno va a hacer un artículo. El artículo no va a ser de 10 páginas, porque no vamos a tener una revista de 500 páginas. Eso sería un libro. No, una revista, el artículo va a ser corto. ¿De qué va a tratar el artículo? Van a escoger
una aplicación de la mecánica clásica con los temas que ya les voy a dar, una aplicación de la mecánica clásica a la vida real. Entonces, vieron en el ejercicio, por ejemplo, el anterior, voy a hablar sobre los sistemas antisísmicos y voy a explicar el amortiguador de masa sintonizada, donde está la tercera ley de Newton, que dice tal cosa, y pongo una fotico y me quedo mi artículo, pero no quiero corte y pegue. Quiero que ustedes redacten el artículo. Corto, no quiero un artículo grande, corto, pero no se pueden repetir. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, Muñoz y, por ejemplo, López ya hicieron el mismo edificio, pues es un artículo repetido, no me sirve. ¿Listo? Entonces ustedes deben hacerlo. Por eso les voy a dar muchos temas y por eso les dije que deben tener cuaderno y lápiz a mano para que copien los temas. Entonces, cada uno va a hacer, y de paso, unas 4 o 5 páginas de propaganda, pueden ser 2 páginas, tampoco no es necesario que pongan tantas, donde en esas páginas de propaganda pongan, por ejemplo, la mamá de Lina Ricardo tenía una frutería y nos pone en WhatsApp que vende, bueno, también puede poner ahí una fotico y la frutería, tan. La idea es que se vea como una revista completa, con todo y comerciales. ¿Listo? Entonces, miren que esa es la primera parte, los componentes de la revista. ¿Listo? La segunda parte son los artículos. Los artículos van a llevar los siguientes temas. Y aquí se los voy a nombrar. Primero, leyes de Newton. ¿Listo? No necesariamente es un artículo de las 3 leyes. Puedes trabajar solamente inercia, puedes trabajar solamente ley de la fuerza superposición, que es la segunda ley, puedes trabajar la tercera, puedes trabajar ley de gravitación universal. Van a trabajar energías, tipos de energías, transformaciones de energía, que eso fue lo que hicieron con sus TikTok. ¿Se recuerdan que ustedes, algunos hizo, energía cinética, energía onda? Pueden explicar una aplicación, ¿sí?, de ese tipo de cosas, de tipos de energía. Mecánica de fluidos, o sea, por ejemplo, el túnel de viento. Quiero hacer un artículo sobre el túnel de viento. El túnel de viento es esto. Utiliza los principios de efecto Coanda. Por ejemplo, hay un artículo que pueden hacer, por ejemplo, de fútbol. No, es que el tiro de Roberto Carlos, ese es un efecto que se llama efecto Magnus en física y tiene que ver con mecánica clásica. Entonces, ¿puedes explicarme el tiro de Roberto Carlos? Profe, dime. Una pregunta, ¿podemos usar temas un poco más libres, por ejemplo, el de las leyes de la termodinámica? Termodinámica me la pueden agregar, sí. Bueno. Pero no nos vamos a pasar ni a óptica ni a electricidad, porque óptica y electricidad se los dejé a 11 y es los temas que vamos a ver nosotros en 11. Entonces, pues no quiero que se me extienda tanto. Pero yo prefiero que se me centren más o en mecánica y un poquito de termodinámica. Ya, porque la termodinámica se puede aplicar mucho a la parte de pistones y esa vaina que es mecánica. Entonces hay una transformación de energía, ¿sí?, térmica a movimiento. Entonces vale para lo que vamos a explicar. La revista debe estar para 15 días, opción 1, si la hacen 2 por salón. ¿Listo? Opción 1. Opción 2, les doy de 20 días para entregarla si lo hacen la mayoría. ¿Qué quiere decir? Si me salen 2 revistas por todos los décimos, o sea, 10.3, 10.4 y 10.5, que son ya los que les dicto, solo salen 2 revistas, pero están todos 20 días. ¿Ya? Pero la idea es que ustedes me armen y se pongan de acuerdo con sus compañeros. No tienen que trabajar solo los del curso, pueden trabajar. Entonces, aquí es donde viene opción 1, es por curso, 2 revistas. Opción 2, 2 revistas por todos los décimos. Para paréntesis, el artículo también tiene parte de entretenimiento. Si usted es un duro creando, por ejemplo, poesía, música, usted puede poner la canción de física como un artículo. Aquí tenemos una parte de música, no sé qué. Existe, y eso existe. Por ejemplo, aquí hay una canción. Esto es un efecto de mecánica que lo pueden aplicar, ¿sí? Bueno, pero esta es una canción de Soda Stereo
y esto es física. Así que quieres aprender inglés. Entonces voy a compartírselas. Completamente falsos. 1, debes hablar mucho. 2, debes practicar escribir. Y 3, debes estudiar reglas gramaticales. Todo falso. De hecho, todo el mundo adquiere idiomas de la misma manera. Entonces, esta canción se llama efecto Doppler. Eso es física. Y sin embargo, la hizo Soda Stereo y la mandaron así. Listo, entonces vieron, existe, o sea, no estoy hablando de locuras, ¿listo? Estoy hablando de lo que ustedes pueden hacer. O sea, quiero que sean los más creativos del mundo, ¿listo? Si hay 2 o 3 duros para dibujos y hacen todos los dibujos de la aplicación, de la portada, de algunos artículos, y es un duro, pues obviamente esa persona no va a hacer artículo, pero ahí me tiene que colocar en el índice dibujos por tal persona o tales personas, porque pues son muchísimos, ¿sí? Pero tiene que ser demostrarme que usted es un artista, ¿sí? Entonces, como ven, les estoy poniendo física, pero les estoy aplicada a la vida real, pero necesito que exploten en lo que ustedes son buenos, ¿listo? Ahora, yo soy bueno para dormir, ahí sí, paila. Ahí sí no vamos a hacer nada, ¿listo? Si no, profe, es que yo soy bueno para dormir. No vale porque no es mecánica clásica, no va en la revista, ¿listo? Y eso hace que ustedes tengan que investigar temas de mecánica clásica. Entonces, yo ya les di un ejemplo, las 3 leyes de Newton, les mostré una aplicación en la vida real y simplemente es un ejemplo de cómo hacer el artículo. ¿R entendido? Ahora sí, dudas, hasta ahí dudas, ¿tienen alguna duda? La revista enviada a través del link. La revista sería un link, claro. Ah, bueno, ustedes me van a decir, profe, pero ¿cómo vamos a hacer la revista? Hay páginas, por ejemplo, Canva, que tú haces la revista, ella te la deja en un formato PDF y ella te da el link. Y tú simplemente entras al link y uno pasa a las páginas como una revista de esas revistas de ventas en línea, que se ve, y queda la revista totalmente en línea. Sí, la idea es en línea. ¿Listo? Para aquellos que no tengan conexión y hoy estén conectados, ¿listo? Pueden crear el artículo o los dibujos y simplemente el día que tengan conexión, enviárselo al compañero que esté o los compañeros que se encarguen de la edición de la revista, que son los que, porque es aquí donde va a haber un trabajo fuerte y es que todos los temas no van a ver cómo vayan llegando. Ah, es que Sharon me envió un trabajo de termodinámica y por acá Estefanía nos entregó un trabajo de mecánica y entonces va mecánica, no, porque ustedes tienen que mirar que vayan todos relacionados. ¿Qué quiere decir? Pues los de mecánica de las leyes de Newton irán en una parte, termodinámica en otra, así seguidos para que no se me vaya a formar una locura. Tienen que ir con secciones y esa sería la parte donde dicen sección de termodinámica, sección de no sé qué, y esas secciones, mecánica de fluidos. Entonces, mecánica de fluidos, el túnel de viento, por qué vuelan los aviones, el tiro de Roberto Carlos en Francia 98, sí, o sea, eso es lo que ustedes, por eso les digo, si hacen una revista o 2 por todos los décimos, les doy más tiempo, porque sé que eso implica trabajo, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer en estos días? Entonces, dentro de 8 días a la misma hora nos vamos a conectar con el mismo link, creo. Sí, con el mismo link porque dejé la clase repetitiva. Dentro de 8 días nos vamos a conectar a 1, explicar más tema. 2, dudas y preguntas sobre la revista. Profe, es que yo escogí tal tema y este tema no sé si voy bien o tengo estas imágenes. ¿Listo? Si ustedes copian y pegan alguna imagen de internet, tienen que poner ahí de dónde la copiaron, ¿no? Como en las revistas reales, foto de quién le corresponde, ¿no? Si usted la toma es una cosa,
y usted coloca fotógrafo, nuestro amigo, no sé, forero, fotógrafo forero, ¿sí? Ya, pero si usted la copia de internet, tiene que ponerme de dónde la copió. Recuerden, no me vayan a copiar artículos de Wikipedia. Ustedes saben que yo simplemente señalo una parte del artículo y automáticamente me sale de qué página lo copiaron. No, la idea es que usted redacte el artículo y le quede corto, no sea un artículo largo. ¿Listo? R. Listo, perfecto, muy bien. Ahora sí, aquí viene votación. 2 por salón, opción 1, donde les daría 15 días para entregar. 2 máximo por todo el décimo, donde ustedes tienen que hacerle llegar la información a sus compañeros. Igual yo ahorita apenas terminé de grabar, veo si lo puedo subir a YouTube y les mando el link. De hecho, voy a intentarlo de una vez. Voy a detener la grabación. Listo. Ya se saca. Y voy a intentarlo de una vez, subir